Hola, recordaremos ahora lo que hemos visto de función de segundo grado. La definición de función de segundo grado, ¿sí? La función de segundo grado tiene esta forma, ¿cierto? Y igual, o f de x igual a x cuadrado más bx más c, donde a es distinto de 0. Obvio que esto a tiene que ser 0 porque si no sería de primer grado. El gráfico de esta función siempre es una parábola y lo que hay que saber es graficarla bien, incluyendo todos sus puntos especiales, ¿cierto? Los puntos singulares. A ver, para graficar bien una parábola hay que tener en consideración las siguientes cosas. Si A es positivo, la parábola es abierta hacia arriba, ¿cierto? Si A es negativo, es abierta hacia abajo. Ya. 2. La intersección con el eje de las Y. ¿Sí? La parábola intersecta el eje de las Y en el punto en que x igual 0. Si reemplazamos x igual 0 aquí, me da y igual c, ¿cierto? Y es igual que en la recta, ¿cierto? Que en la recta era n, el coeficiente de posición, aquí es c, ¿sí? Es c. Entonces, este punto, el punto donde intersecta el eje de las y, es el punto en que x vale 0 y vale c. ¿Sí? Eso. La intersección con el eje de las x, ahora, ¿sí? Son estos puntos, ¿sí? Y esos puntos equivalen a donde y vale 0. En el eje x siempre y vale 0. Entonces, si ponemos y igual 0 acá, me queda ax cuadrado más bx más c igual 0. ¿Y cuáles son los valores de x que cumplen con eso? Exactamente, las soluciones o raíces de esta ecuación de segundo grado. Entonces son x1 y x2, la intersección de la parábola con el eje de las x. Los otros puntos. El vértice, que es el mínimo, o puede ser el máximo de la parábola. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos ese punto? Aquí hay una cosa que es bastante de la gráfica, uno la intuye, que está justo al medio de x1 y x2. Si este es x1 y x2, el vértice está justo al medio. Entonces el vértice se puede obtener por x1 más x2 dividido por 2. Pero si nos recordamos que x1 más x2 es menos b partido por a, nos queda menos b partido por a dividido por 2 o menos b partido por 2a, que es muy bueno sabérselo de memoria. ¿Sí? Y el y del vértice, si tenemos el x del vértice, lo reemplazamos aquí y vamos a tener el y del vértice. Entonces el y del vértice es f de x del vértice. ¿Sí? Es evaluar la función en x sub b. El eje, ahora, quinto, hay que tener en consideración el eje de simetría. El eje de simetría es la recta que pasa por el vértice, ¿cierto? Y me dice que la mitad de acá es igual a la mitad de allá, ¿no? Es simétrica respecto a ese eje. Un gráfico que ilustre lo anterior. Este ejercicio. Graficar esa parábola, ¿cierto? Entonces, 1, ¿cierto? Aquí A igual 1, ¿cierto? B, A igual 1, dije. B igual menos 4 y C igual 3, ¿cierto? Ya, 1. Entonces, como A es mayor que 0, A es positivo, el gráfico es así. Listo. 2. Otra cosa. La intersección con el eje Y. Intersección eje Y. ¿Sí? La intersección eje Y, cuando x igual 0, y vale C. Entonces, ese punto. Por ahí pasa esa parábola. X. Puede ser así, pero también podría ser así. Pero pasa por ahí. No así, no, porque no es tan fea. ¿Sí? Pasa así. ¿Sí? Puede ser así o así. No sabemos. Ahora, 3. La intersección con el eje X. Intersección eje X, ¿cierto? Estos dos puntitos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde la sacamos? Sabemos que en el eje X y vale 0, ¿cierto? Y igual 0. Entonces, y igual 0 nos queda que 0 es igual a x cuadrado menos 4x más 3. Si resolvemos esto, nos da x1,2,
es igual a menos b, 4 más menos la raíz de b cuadrado, menos 4ac partido por 2a. Dice menos 12, 4, 4 más 2, 6, dividido por 2, 3. Entonces nos da que x1 igual 3 y que x2, 4 menos 2, 2 dividido por 2, 1. Y x2 es igual a 1. Ustedes eso ya saben hacerlo de memoria. ¿Sí? Entonces nuestro gráfico nos va mejorando. ¿Sí? Ahora nuestro gráfico es... pasa aquí por 3, por 1 y por 3. ¿Sí? Entonces va haciendo así. ¿Ve que vamos mejorando nuestro gráfico? Busquemos ahora el vértice. ¿Sí? El vértice. 1, 2, 3, 4. Vértice. El vértice. Entonces el vértice se daba, ese punto de ahí se daba para, el x del vértice era menos b partido por 2a. Saquémoslo con la formulita al tiro. Entonces el x del vértice, menos b es menos 4, 4, dividido por 2a, vale 1, es 2. Y si el x del vértice vale 2, ¿cuánto vale el y del vértice? Le preguntamos en la ecuación. Pues si x igual 2, ¿me puede decir cuánto vale y? Y del vértice es igual a 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. 4 menos 8 menos 4 más 3 menos 1. Así que es menos 1. Por lo tanto, el vértice, ¿cierto?, va a tener coordenadas x2 y menos 1. Ya estamos más o menos listos para hacer un gráfico, bueno, aproximado, pero un buen gráfico. 3, 1, 2, 3, 4. 1 y 3. ¿Sí? Pum, 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 pum. Menos 1 estará por ahí. Un poquito más abajo. Pero por ahí. ¿Sí? Menos 1 con 2. Ahí está el 2, 2. Entonces va a ser por ahí. Menos 1 con 2 va a estar por ahí. ¿Cierto? Entonces el gráfico va a ser una cosita que pasa por ahí, llega ahí y después va a subir. Ahora, como es simétrico respecto a esto, respecto a la recta que pasa por el x del vértice, ¿sí? ¿Sí? Esta mitad de acá es igual a la mitad de allá. Si de aquí a aquí hay 2, aquí y acá también tienen que haber 2, pues entonces va a estar por ahí más o menos, ¿sí? Bueno, ahí está el gráfico. No es muy bonito porque yo no dibujo muy bonito, pero de esa forma podemos realizar un gráfico muy bueno de una parábola. Veamos ahora qué pasa con los parámetros a, b y c de la función de segundo grado. Veamos a primeramente. Ya sabemos que si a es positivo, la parábola abre hacia arriba, y si a es negativo, la parábola es abierta hacia abajo. ¿Sí? Pero pensemos un poquito más. ¿Qué pasa con los valores de a en relación a la magnitud de ellos? Miremos aquí. Aquí tenemos a igual 1 y a igual 2. Grafiquemos estas dos parábolas. Si x vale 0 y vale 0, si x vale 1 y vale 1, si x vale menos 1 y vale 1. Si x vale 0 y vale 0, si x vale 1 y vale 2, ¿cierto? Y si x vale menos 1 y también vale 2. Entonces, esta parábola sería 0 con 0, 1 con 1, bueno, más o menos así. La vamos a hacer aproximadamente así. Esta otra sería 0 con 0, ahí mismo, supongamos que ahí está el 0. 1 con 2 y menos 1 con 2, ¿cierto? Ahí. ¿Sí? Ahí. Entonces esta va a ser un poquito más cerrada. Esta es con a igual 1 y esta es con a igual 2. Moraleja entonces, si mientras mayor sea el valor de a, más junta es la parábola, menos abierta es. ¿Sí? Mientras mayor sea el valor de a, menos abierta es. Mientras más chico el valor de a, es más abierta la parábola. Si a valiera un medio, sería así. ¿Sí? Eso. Ya, veamos ahora algo con... Bueno, con C sabemos, ¿no? Con C es muy fácil porque el C, ¿cierto?, nos da siempre la intersección con el eje de la Y.
el caso, por ejemplo, en que es, ¿ahí cuánto vale C? C igual a 0, ¿cierto? Y en este caso, también x1, una de las raíces es igual a 0. x2, no tengo idea cuánto será, pero ahí estaría x1 y aquí estaría x2, ¿cierto? Ahí. ¿Sí? Ahora veamos el caso de B. ¿Ah? Ahí es interesante ver el signo que tiene B. ¿Ah? Por ejemplo, si tenemos la siguiente parábola, ¿ah? Así. ¿Sí? ¿Cuál es el signo de B? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿O cuánto? ¿Ah? El signo de B. ¿Sí? ¿Qué sabemos de esta parábola? ¿Ah? Y X. ¿Sí? Que A es mayor que 0, ¿cierto? Y aquí está el vértice de la parábola, ¿cierto? El X del vértice, ¿sí? El vértice, ahí estará el Y del vértice. Pero sé que el X del vértice es mayor que 0 también. ¿Y cómo logro introducirme a B a partir de estas cosas? ¿Ah? Tengo una formulita que me dice que el X del vértice es menos B partido por 2A. Es decir, sabiendo el signo de A y de B, de A y del vértice, puedo saber el valor de A. Aquí se queda mayor que 0, por lo tanto 2 por A también es mayor que 0, ¿cierto? Esto es positivo, ¿sí? Y de aquí miro que el X del vértice es positivo. Entonces, ¿qué puedo decir del signo de B? Eso es así. Para que esto dividido por esto dé positivo, B tiene que ser positivo o negativo. Negativo, ¿cierto? Porque si por ejemplo B es menos 3, se va a cumplir, porque me queda arriba menos 3, ¿sí? Y eso es positivo, y positivo dividido por positivo es positivo. Así es que en este caso, por ejemplo, B es negativo, ¿sí? Así se pueden sacar todo, ¿ah? ¿Ok? Hagamos otro ejemplo de eso y decimos otro ejemplito de eso. Al revés, ¿no? Pongamos al revés la parábola, ¿no? Así, ¿no? ¿Sí? Aquí entonces, ¿qué tenemos? Ya sabemos que de aquí podemos determinar el valor de B, el signo de B. Por ejemplo, aquí sabemos que A es menor que 0, ¿sí? Porque A abierto hacia abajo, así que esto es negativo. Y que el X del vértice, sí, es positivo, ¿sí? Entonces, positivo es igual a menos B, y eso es negativo lo de abajo, ¿cierto? Esto es positivo, esto es negativo. Para que esto sea positivo, lo de arriba se tiene que mantener negativo, por lo tanto B debe ser positivo, ¿cierto? Porque si B vale 3, por ejemplo, borro B y pongo 3, me queda menos 3 partido por un negativo, me va a dar positivo, que es lo que yo esperaba. ¿Sí? De esa manera. Otra cosa interesante con B, es el caso en que B igual 0, porque sale harto en la PSU eso. Si B igual 0, ¿qué pasa? La parábola queda I igual a X cuadrado, desapareció B, más C. ¿Ya? En ese caso, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la parábola? Porque aquí el X del vértice es menos B partido por 2A. Como B vale 0, 0 partido por 2A, queda 0. Entonces la parábola siempre va a estar con el X del vértice sobre el eje Y, porque aquí está X igual 0, ¿cierto? O sea, va a ser así o así. ¿Ah? Por ejemplo, si tenemos la parábola Y igual X cuadrado menos 2. Como A es positivo, es hacia arriba y pasa por menos 2. Pero el vértice está aquí, así que ya sabemos que hay. ¿Sí? ¿Sí? Así. Pasa por menos 2. Eso de los parámetros. Relacionemos ahora la función y la ecuación de segundo grado. Veamos lo que es el discriminante. Ya sabíamos que se cayó un 2. Si el discriminante es b cuadrado menos 4c. ¿Qué pasa si el discriminante es mayor que 0? La ecuación tiene dos soluciones reales y distintas. Y si eso lo llevamos a la función de segundo grado, va a ser así. Van a haber dos allí, ¿cierto? x1, x2, ¿cierto?
Claro, no solo puede ser con esa forma, también podría ser que fuera hacia abajo la parábola, podría ser así, ¿sí? Pero tiene dos soluciones reales y distintas. Por lo tanto, si vemos una parábola así, ¿sí? El discriminante es positivo. Si el discriminante es igual a 0, las dos soluciones son reales e iguales. En el fondo tiene una sola, ¿cierto? Y entonces esa parábola puede ser así, toca en un solo punto al eje de la X. Porque aquí están las soluciones, X1 y X2. Aquí está X1 que va a ser igual a X2, ¿cierto? Podría ser así, bueno, podría estar en cualquier parte, ahí, más allá, no sé, pero siempre llega, toca en un punto al eje de las X. Si el discriminante es menor que 0, no tiene soluciones reales. Así que no puede tocar el eje X, porque aquí en el eje X están las soluciones. Así es que o está por acá arriba o está por acá abajo, pero no pasa por ahí. ¿Sí? Es importante tener claro eso. ¿Ok? Miren, ahora veamos un pequeño problemita. ¿Sí? Un pequeño problemita. Veamos determinar la ecuación de la parábola que está graficada. Por ejemplo, esta parábola que está ahí, 3, pongámosle el numerito, 1 y 2. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación de esa parábola? ¿Cómo podemos saberla? A partir de su gráfica. ¿Sí? Entonces aquí nos acordamos de otra cosa. Aquí 1 es x1, 2 es x2, ¿cierto? Esas cosas lo sabemos, ¿sí? Y 3 es c. Tenemos esas cosas, c, x1 y x2. Entonces nos recordamos esto, que x1 más x2 es igual a menos b partido por a. Que x1 por x2 es igual a c partido por a. Reemplazando esto con x1 igual 1 y x2 igual 2, 1 más 2, 3. Es igual a menos b partido por a. 1 por 2, 2. 2 es igual a c, pero c lo tenemos, a c partido por a. De aquí podemos tener a, ¿sí? Esto pasa multiplicando, esto pasa dividiendo, y queda que a es igual a 3 medios, ¿sí? Y con a igual 3 medios podemos sacar b, ¿no? Porque nos queda 3 es igual a menos b partido por 3 medios. Que está dividiendo, pasa multiplicando, y que queda 9 medios es igual a menos b. O sea que b es igual a menos 9 medios, ¿no? Entonces estamos listos porque tenemos a, b y c. Y esa parábola entonces es y es igual a x cuadrado más bx menos 9 medios x más c, 3. Ok. Finalmente veamos un problemita de lanzamiento de proyectiles que han salido mucho en esa prueba. Dice, se lanza un proyectil hacia arriba formando un cierto ángulo con la horizontal. Cuando han transcurrido t segundos desde su lanzamiento, su altura ft en metros está dada por esto. ¿Sí? Generalmente para graficar estas situaciones, bueno, la variable independiente va aquí y la dependiente va acá. T, siempre el tiempo en segundos va acá, ¿cierto? Abajo. Entonces dice, preguntan, en t igual 0 segundos, ¿dónde se encuentra? Y le preguntamos aquí, pues, si t vale 0, ¿dónde se encuentra? Recuerde que esto es la altura, f de t es la altura. Entonces, si t igual 0, menos 3 por 0 más 18 por 0 más 15, es para t igual 0, entonces, ¿sí? F de t vale igual 15. Y como está en metros, 15 metros. Para t igual 0 está en 15 metros. A ver, esta es una parábola abierta hacia abajo, ¿cierto? Porque a es negativo. Entonces es una cosa más o menos así, ¿cierto? Debe ser así. Pero en t igual 0, en el 0 segundos está en 15, ahí. ¿Sí? Por lo tanto, lo de adelante no corre porque aquí no había nada. ¿Sí? O sea, ahí. Estaban ahí a 15 metros y lo lanzaron hacia arriba. Y siguió hacia allá. ¿Sí? Así es la situación. ¿Ya? Entonces dice eso. En t igual 0, esta es la pregunta A. ¿Sí? En t igual 0 está a 15 metros. Veamos la pregunta B.
¿Cuánto tiempo se demora en volver a encontrarse a la misma altura que en A? O sea, ¿cuándo está de nuevo a 15 metros? Porque si ustedes se fijan, mira, lo lanzaron así, va cayendo y por aquí, por aquí más o menos, ¿no? Va a pasar de nuevo, ahí habrá algún tiempo. En T igual 0 hasta 15 metros, pero después subió bajando y de nuevo pasa a una altura de 15 metros. Entonces, ¿a quién le preguntamos? De nuevo a la ecuación, pues, ¿cierto? Ahora, la altura sabemos que vale 15. Entonces ponemos 15, porque esa es la altura que nosotros queremos saber, ¿cierto? Para esa altura queremos determinar el tiempo. Es igual a menos 3t cuadrado más 18t más 15. ¿Sí? Y de aquí vamos a sacar el tiempo, si hay otro tiempo distinto de este, ¿eh? De 0 segundos, ¿sí? Para el cual la parábola está a 15 metros. Bueno, esto se va con esto. Me queda 0 igual a menos 3t cuadrado más 18t. Dijimos que cuando la ecuación, esto es una ecuación de segundo grado, ¿cierto? La incógnita al cuadrado está ahí. Podríamos aplicar la fórmula menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c partido por 2, pero es muy largo. Sabemos que estas son más fáciles por factorización, ¿cierto? Factoricémoslo. Pongamos menos 3t, menos 3t. Factor de t, menos 3t por t cuadrado, menos 3t por menos 6 es más 18t, ¿cierto? Sí. Entonces, para t igual 0 y para t igual 6 da 15 metros, porque esa es la solución de esta ecuación, ¿cierto? Eso nos está diciendo, ¿eh? Que en t igual 6 es 15 metros y en t igual 0 también es 15 metros. Entonces, esta es 6. Entonces, la pregunta B es para t igual 6 segundos. Esa sería la respuesta, ¿cierto? 6 segundos. Uy, qué feo que quedó, pero no importa. 6 segundos. Después, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Cuánto se demora en alcanzar su máxima altura? Aquí subió y llegó por ahí. Bueno, es bastante obvio que aquí hay una simetría. Debiéramos sospechar que podría ser 3, porque si de aquí hay 6, hasta la mitad hay 3. ¿Cierto? Pero, también lo podríamos hacer por la fórmula. Este es el tiempo del vértice, ¿cierto? El tiempo máximo. Máximo va a ser el tiempo del vértice, porque ese es el vértice de la parábola. Y el tiempo el tiempo máximo en ese caso, el tiempo del vértice, ¿sí? Pongámosle al vértice, ¿no? Del vértice para que se vea más bonito. Ese es el tiempo máximo, el del vértice. En menos b partido por 2. Menos b partido por 2a. Y b vale menos 18. Menos b vale 18, pero menos b vale menos 18. Y 2a es 2 por menos 3, menos 6. Y eso da 3 segundos, que es lo que suponíamos, ¿cierto? A los 3 segundos llegó a la máxima altura. 3 segundos. Se demoró 3 segundos. De aquí a acá, 3 segundos. ¿Y cuál es la máxima altura que alcanza? Bueno, ¿cuál es la máxima altura en 3 segundos? Le preguntamos de nuevo la ecuación. ¿Eh? ¿Y la ecuación qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir la ecuación? Reemplazamos aquí. Que f de t va a ser, reemplazando t por 3, menos 3 por 3 al cuadrado, más 18 por 3 más 15. Bueno, eso créanme que da 42 metros, ¿cierto? 9 por 3, 27, menos 27, 54, 27, más 15, sí. 42 metros. Entonces son a los 42 metros. Bueno, esos son ejercicios que podrían salir, porque han salido así. Ok, con esto vamos esta parte por terminada.